Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días, bienvenidos a su programa de Heraldo Salud. Un buen sábado, les deseo que estén ustedes cómodos en sus casas, en sus vehículos, en donde estén, en el área de trabajo, para comentar temas, como usted lo sabe, que tienen que ver con la parte sanitaria. Y hoy no podíamos dejar de estar aquí presentes con ustedes porque pues nada más y nada menos tenemos muy buenos invitados que ahorita los vamos a presentar, por supuesto, pero abriendo el día de este sábado 4 de marzo, en donde se conmemora el Día de la Obesidad, el día que nosotros tenemos que hacer un poquito de sensibilidad y conciencia sobre este problema que a todos nos afecta de manera directa o indirecta, y que tiene que ver justamente con el sobrepeso, que tiene que ver con todas las enfermedades que se derivan de nuestro cuerpo y que afectan a nuestro sistema sanitario día con día. Ahorita, por ejemplo, si vengo del hospital, la mayor parte de los pacientes que están ingresados en un hospital privado o público tienen que ver con obesidad. Quizás no ingresen directamente por ese problema, ¿no? Pero la mayor parte sí están en esa situación. Digamos, de 10 pacientes, el 70% más o menos de ellos tienen sobrepeso, obesidad y padecen de hipertensión arterial, padecen de diabetes, padecen de embolia cerebral o están complicados con algún infarto, con angina, en fin, casi todas estas patologías están asociadas a la obesidad. Tienen ese problema de base, por llamarlo de alguna manera, y por supuesto genera dinero, genera gasto de recursos, y eso es nuestro talón de Aquiles en México principalmente, porque tenemos, usted ya lo sabe, nos hemos cansado de repetirlo, el segundo lugar en obesidad en pacientes adultos, y para nada el grandioso deshonor, diría yo, deshonroso primer lugar en el Campeonato Mundial Infantil de Obesidad. Padre Santa, ¿no? Campeonato Mundial de Obesidad Infantil lo gana México. Estaba viendo el mapamundi de todos los países que conforman nuestro planeta. Nosotros somos el país con más niños obesos en el mundo. Es decir, considere todos los países, Alemania, Holanda, Rusia, el que le venga a la mente, todos, nosotros lo superamos. En niños gorditos, México está en primer lugar. Y eso nos va marcando la pauta en las siguientes décadas de cómo se va a comportar nuestro sistema de salud en México. ¿Hacia dónde van esos niños? Pues por supuesto, la mayor parte de ellos van a permanecer en ese sobrepeso, en esa obesidad, y muchos de ellos van a superar lo que tienen ahorita. Es decir, si estamos hablando de un chiquilín de 10, 8 años, 12 años, ese niño va a cruzar su adultez con mayor peso. Me preguntaban, ¿y se va a revertir esos niños del 80% que usted tiene de obesos? ¿Esos niños van a adelgazar o van a enflacar? Lo más probable es que continúen igual o más bien suban aún más de peso. Pocos de ellos van a revertir. Y habrá que sumarle a aquellos niños que están ahorita en su peso y que se van a convertir en niños obesos. En fin, es un problema realmente serio por todo lo que implica, por todas las enfermedades asociadas a la obesidad. Ojalá algún día usted que lo está escuchando o alguno de nosotros, ojalá las cosas se reviertan en nuestro país y tengamos que ver en algún día, amanezcamos como un sueño en donde México ocupe el último lugar en obesidad. Eso sería prácticamente estar en el paraíso, encontrar a México en el último lugar en obesidad en el planeta, tanto de niños como en adultos. Ya veremos, se pone difícil la cosa en ese sentido, pero ya veremos lo que nos espera en las próximas décadas en este sentido de la obesidad. En fin, habrá que establecer muchas medidas correctivas en ese sentido para poder abatir esos porcentajes, esos índices de obesidad, con tratamiento médico principalmente, que es lo más accesible, y ya algunos pacientes, por supuesto, requerirán un tratamiento quirúrgico, pero la gran parte se tratarán con medidas generales, las medidas sanitarias de aprendizaje, cognitivas, en las escuelas, en los mercados, en las tiendas de conveniencia, en fin, en donde se tendrá que poner en primer lugar el aspecto sanitario de los consumidores y en segundo lugar
aspecto financiero, económico de los proveedores. En fin, ahora tenemos con nosotros, vamos a pasar al tema que nos atañe, que es el tema con el señor Carrillo, con Mario Carrillo, que es un experto en tanatología y que nos da mucho gusto que siempre nos acompañes porque pues es tu área prácticamente, la tanatología, y nos gusta la forma en que lo abordas, nos gusta la forma en que CAPET, que es el centro, como se llama técnicamente, aborda las cosas. Y aparte ahorita me estás diciendo que han pasado de lo que teníamos en un inicio hace algunos años, Mario, que es el diplomado, a la conformación, por fin, la consumación y la realización de una maestría en tanatología. ¿Nos explicas, Mario? Sí, claro que sí. Buenos días. Bueno, pues es para mí un placer y un gusto estar aquí nuevamente contigo. Buen amigo ya hace muchos años, sí. ¿Verdad? Que de alguna forma, la vida nos hizo encontrarnos, coincidir. Qué padre, ¿verdad? ¿no? Sí, así es, gracias a Dios, sí. Yo me acuerdo que el laboratorio en la Clínica 71 del Seguro Social, es muy padre coincidir con ciertas personas en donde en el camino te encuentras y a veces hasta involuntariamente continuamos nuestra vida profesional y nuestra vida familiar en forma paralela, ¿verdad? Sí, o sea, como que es como cuando caminas al lado de una acera y el otro, pero vamos viéndonos, nos vamos prácticamente en forma simultánea. Y así ha pasado con nosotros dos. Así es, Oscar. Y bueno, pues sí te platico. Fíjate que es muy contento porque, durante muchos años como centro educativo tuvimos, diplomados. Y pues era el grado máximo de estudios que nosotros podemos otorgar siendo ya un centro educativo con registro en la Secretaría de Educación. Sin embargo, se estuvo luchando mucho tiempo por poder lograr tener la maestría en tanatología ya a un nivel pues profesional, ahora sí, ¿verdad? Y que pues gracias a Dios se consolida primero en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y ahora aquí con nosotros en Torreón. Entonces, a partir del mes de mayo abrimos esta maestría en tanatología, que tiene la ventaja de que no hay una restricción sobre una preparación previa. Puede inscribirse cualquier persona con licenciatura que esté interesada en introducirse en este campo de la tanatología. Y también pues todas aquellas personas que de alguna forma practican la tanatología, por así decirlo, con un diplomado o con un curso, pues esta es una oportunidad. Si tienes una licenciatura, pues lánzate al grado, ¿no? Ya de maestro, con un enfoque hacia la atención tanatológica desde la tanatología del siglo XXI que practicamos, pero también ahora con una tendencia hacia la investigación, hacia poder aportar a la sociedad conocimiento en base a la ciencia, a base de la investigación. Todos los egresados de esta maestría deberán, para poderse titular, tener un proyecto de investigación, hacer investigación. Anteriormente, las otras generaciones, en la cual me incluyo, teníamos la opción todavía de un examen de conocimientos, pero ahora ya no. Ahora es sí o sí proyecto de investigación. Y esto, pues con el fin de seguir abonando conocimiento a este campo, pero ya como una ciencia, ¿verdad? ¿Nos puedes mencionar, si nos haces ese favor, para la gente que nos escucha, cuáles son más o menos los 10 temas, digamos, mencionar 10 temas o 10 capítulos que abordan en esta maestría? Bueno, pues mira, principalmente, pues todo lo que tiene que ver con duelo, ¿verdad? Con lo que es el conocimiento de la muerte, criminología, vemos también tanatología social, tanatología educativa, obviamente intervención tanatológica, hipnosis terapéutica. Hipnosis, ¿verdad? Sí, me acuerdo mucho de ese capítulo, y me acuerdo del capítulo de suicidio también. También una materia específicamente de suicidio, ¿verdad? Y pues diferentes enfoques también terapéuticos para poder también abonar a la parte de la atención psicotanatológica, la psicotanatología como tal, los cuidados paliativos, el cuidado del adulto mayor. Entonces es una maestría que realmente abarca
todos los campos de aplicación de la tanatología, o sea, la tanatología médica, la tanatología educativa, la social y la psicotanatología. Muy humana, ¿no? Sí, y claro, con este enfoque humanista y ahora transpersonal, porque también hay una materia de tanatología transpersonal que viene ya como la cuarta fuerza de la psicología, ¿no? Después de las anteriores tres del psicoanálisis, del conductivismo, del humanismo, ahora viene lo transpersonal. Uh-huh. Entonces, con este enfoque también estamos manejando, y son 24 materias, una por mes, consecutivamente, un fin de semana al mes, en donde, bueno, en 2 años se termina. Y durante esos 2 años, desde el primer semestre, ya se empieza a hacer trabajos para que las personas vayan elaborando su proyecto de investigación para que al final de los 2 años ellos ya estén casi listos para poderse titular lo más pronto posible. Oye, Mario, ¿y de profesores cómo andamos? Pues ya sabes, seguimos con profesores, bueno, pues de primer nivel, todos ellos con maestrías, con doctorados. Obviamente, pues es requisito para ser maestro de maestría tener tu grado de maestría, ¿verdad? Pero seguimos contando con la participación de todas estas personas, como el maestro Catalino Figueroa, la doctora Alejandra, ahorita se me fue su nombre, la doctora Leti Ábalos, uh-huh, entonces, pues te digo, todos ellos con maestría y doctorado, sí, en la área de especialidad. Hay una parte importante, uh-huh, digamos, que para la gente que nos escucha y que abarca desde servicio social, enfermería, médicos, diferentes personas que tienen ocupaciones o profesiones asociadas con la medicina o con la parte de enfermería o con la parte humana o de contacto con diferentes grupos de pacientes, que quizás estén interesados en realizar la maestría y que seguramente ahorita se están preguntando, bueno, ¿y cómo me inscribo? ¿Tiene un costo? ¿Hay formas de pago de esta mensualidad? Uh-huh. Ya ves que a veces te inscribes con cierta cantidad de dinero y después vas pagando a los 6 meses, al año, en fin. Esta facilidad, digamos, financiera para hacer la maestría, uh-huh, ¿verdad? ¿Ustedes tienen algo parecido? Sí, claro que sí. De hecho, ahorita, bueno, pues por ser inicio, y bueno, todavía no hacemos así como que el lanzamiento, uh-huh, oficial. De hecho, uh-huh, es el primer programa en donde lo estoy mencionando ya oficialmente. Qué bueno, gracias. ¿Verdad? Entonces, claro, de aquí al día 30 de abril, uh-huh, tenemos la posibilidad de inscribirnos pagando únicamente la primera materia sin inscripción. Eso está muy padre porque, pues, bueno, o sea, casi todos... Si yo recuerdo cuando tomamos estas pláticas y estos cursos y diplomados, prácticamente todos tenían actividades laborales y ocupacionales y era un extra, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría que considerar en ese sentido que la gente no nada más hace la maestría, pues, o sea, tiene otras cosas que hacer y aparte le suma la maestría. Así y en eso también la parte de gastos, creo que en un momento puede ser importante también para ellos el poder acceder y que ustedes les abran la puerta para que lo hagan la maestría, les den facilidades, pues. Para así es, desde luego. Igual, pues, las mensualidades en un momento dado, bueno, pues, se hacen acuerdos, uh-huh, ¿sabes qué? Pues te puedo pagar tal vez de esta forma o uh-huh, de esta otra, pero bueno, siempre tú sabes que siempre hemos buscado. ¿Lo hacen el fin de semana, Mario? Va a ser una materia por mes en fin de semana. Uh-huh. Las clases sí van a ser el viernes que toque, de 4 de la tarde a 9 de la noche. El sábado prácticamente es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y luego continuamos de 4 de la tarde a 9 de la noche y el domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, está muy padre. Yo se lo recomiendo, yo lo viví en carne propia, vivimos la experiencia de aparte se conforman grupos de trabajo muy interesantes en donde pues uno mismo descubre otra parte que no tenías o que tenías y no lo habías descubierto, pues así en ese sentido de otra forma de hacer las cosas, de otra forma de experimentar la vivencia,
de experimentar la enfermedad de uno mismo y de los demás. Otra visión, en caso de nosotros, pues evidentemente pues, estamos en el área clínica tradicional, intrahospitalaria y extrahospitalaria, pero ahí es otro enfoque de la enfermedad. Y justamente es una de las partes que tú nos vienes a platicar, el enfoque de tanatológico del paciente enfermo, ¿verdad? Siempre hemos dicho nosotros que las personas cambiamos cuando estamos sanos, somos unos, y cuando estamos enfermos o nuestro familiar está enfermo o nuestra gente querida y cercana se enferma, hay algo en nuestro cerebro, en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad que se cambiamos, puede ser cierta tensión, cierto estrés, cierta tristeza, fatiga, un montón de sensaciones que vienen combinados en donde uno sigue su vida. Seguimos trabajando, seguimos laborando, seguimos haciendo lo que hacemos diariamente, pero tenemos ese aspecto, esa cosa que nos dice, oye, fulano, sultano, mi amigo, mi amiga, mi esposa, mi hermano, mi hijo, mi familiar está enfermo y lo tienes de alguna manera que trabajar consciente o subconscientemente. ¿Qué hacen? ¿Qué les recomiendas a esas personas que están en esa etapa? Fíjate que lo que estás mencionando, qué importante darnos cuenta que cuando se presenta la enfermedad ya como tal, digo, ya hablando de una enfermedad crónica, degenerativa, una enfermedad tal vez con un diagnóstico ya de casi como de enfermedad terminal o de muerte próxima, que bueno, pues igual cualquiera de nosotros puede estar en ese caso, ¿verdad? Pero cómo desde la parte de quienes conviven con o sea, no solamente es el enfermo quien ha perdido algo, sino que también la familia, los amigos, pierden y sienten, o sea, ahí se comparten toda esta serie de pérdidas y de sentimientos que se originan a raíz del diagnóstico de una enfermedad. Pero también importante darnos cuenta que el cuerpo médico, desde este enfoque tanatológico, también en esas circunstancias pierde y siente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna forma el médico, la enfermera o el personal que está atendiendo a esta persona, incluso cualquier persona dentro de un ambiente hospitalario, por ejemplo, llega un momento en cuando el paciente ya tiene tiempo, quieras o no, se crean vínculos, ¿no? O sea, y a lo mejor les dicen el enfermo en la cama 350, pero es llegar y está todavía, y llega un momento que dices, ya no está. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Lo dieron de alta, pues sí, ¿verdad? Pero no a su casa, ¿sí? Entonces digo, murió. Y qué fuerte es para el personal médico también, para el personal de salud, enfrentar esta situación cuando ya se crea un vínculo con el paciente, cuando ya tienes tiempo atendiéndolo. A mí me pasaba incluso en laboratorio que de repente pues ya dejaban de ir a hacerse sus chequeos mensuales y por ahí nos llegaba la noticia que porque ya había muerto. Y muchas veces, sí, híjole, sí, y te queda la situación de cómo fue, ¿verdad? Entonces, ante la enfermedad, aquí esto es algo que el doctor Raúl Carrillo nos deja como legado dentro de su modelo RCG de reconocimiento consciente de mis ganancias. Él, en uno de sus componentes, él así le llama, está precisamente la atención desde la psicotanatología en el proceso de enfermedad, en donde, bueno, considerar que ante el diagnóstico de una enfermedad puede ser una situación disruptiva, inesperada, que es totalmente desagradable, pero que no inicia con el diagnóstico de la enfermedad, sino que desde el momento en que las personas tienen síntomas, sospechan de que algo no está bien, de que se requiere de tal vez, y que asisten a las primeras consultas y el médico le empieza a hacer una serie de pedir estudios, algunos de ellos, bueno, pues que son no tan invasivos, pero que a lo mejor sí puede ser, por ejemplo, una endoscopía, una colonoscopía, no sé, tomografías, ¿verdad? Que tendrán que llevar procesos con líquidos de contraste y cosas de ese tipo. Sí. Entonces, desde ahí, desde el momento en que la persona ya empieza esta parte del prediagnóstico, ¿verdad? Ya empieza a haber situaciones que para la persona son altamente desarmonizantes y que
y que todo eso va marcando ya a la persona en la parte mental, en la parte emocional, y más cuando se enfrenta con situaciones, por ejemplo, de frialdad, de falta de humanismo, de maltrato. Entonces todo eso ya va generando en la persona toda una serie de situaciones desarmonizantes y emociones también, miedo, tal vez angustia, tal vez enojo, tal vez tristeza, ¿verdad? Y que entonces muchas veces no se presta atención a esta parte y que sería importante que las personas pues desde el principio tuvieran esta parte de atención en la parte de la salud mental, porque luego viene la parte del diagnóstico en donde ya se le dijo a la persona. Y no solamente es, como decíamos, no solamente es el enfermo, o sea, es quien lo acompaña, es la familia que también está esperando y que está pidiendo a quien quieras que no sea algo grave, ¿verdad? Incluso ni un médico tal vez piense, ojalá que no sea lo que yo pienso que es, ¿verdad? Porque pues no es agradable tampoco para ustedes dar este tipo de noticias por muy, como dice la gente, acostumbrados que estén. Pues no debe ser bonito. No, ¿verdad? Fíjate que ahorita que estás comentando eso, una de las partes más difíciles en experiencia personal es el informe médico en terapia intensiva. Es una de las partes que más desgasta a los médicos. Uno diría, bueno, oiga, doctor, pero usted le cansa o de alguna manera, por decirlo de alguna forma, las intubaciones, las reanimaciones, estabilizar a un paciente que sangra mucho, que tiene mucho dolor, en fin, que convulsiona, etcétera, 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 que son cosas complejas, ¿verdad? Siempre hemos dicho, me acuerdo de unas experiencias donde ciertos estudiantes que justamente son estudiantes y por eso habrá que dimensionarlo, nos decían, doctor, es que no pude venir a tal estudio, no pude hacer tal estudio de esta paciente, o estoy ocupado en tal piso. Y yo siempre les decía, oye, ¿te das cuenta dónde crees que están los pacientes más graves en el hospital, este hospital que tiene 10, 12 pisos? Y entonces el médico residente cae en reflexión y dice, pues aquí, en terapia intensiva. Entonces, ¿cuál crees que tenga la prioridad? Claro. Estás hablando de otro grupo de pacientes que, por supuesto, están enfermos y en su momento se les va a atender, pero hay prioridades. Entonces, ya eso como que mueve un poquito la reflexión de los médicos en entrenamiento y dice, pues bueno, pues sí, ¿verdad, doctor? Entonces vamos a darle prioridad a este grupo de pacientes que son poquitos, son 12, 15 pacientes, pero son los más graves que hay aquí en el hospital. No hay otros más graves más que ahí en terapia intensiva. Entonces, ese tipo de cosas van cambiándonos y nos van dando la dimensión de la enfermedad en diferentes, por decirlo así, por pisos o por departamentos, por esquemas. Y el informe, en este caso, de los pacientes más graves es sumamente desgastante, Mario. Sumamente es difícil, lo hace uno con calma, etcétera, pero la repetición de esos eventos suele ser un poquito estresante, tanto para el familiar que está esperando. Claro. Que le digan que su familiar está bien, que las cosas van bien, que el pronóstico va mejorando, que quizás lo vamos a dar de alta o que ya siempre no se va a operar porque ya mejoró, etcétera. Cosas favorables o positivas respecto a los pacientes, pero no siempre sucede así. Es como que a veces el ser humano no nos gusta que la enfermedad nos cambie nuestros planes. Sí, desde luego, porque es lo que decía, o sea, son eventos disruptivos que cambian, modifican todo, la vida, los roles, o sea, por donde quieras ver la parte social, la parte obviamente del cuerpo, la parte espiritual también, y entonces todas las áreas del ser se colapsan. Sí, cuando estás enfermo como que le das más prioridad a lo religioso, espiritual, ¿verdad? Claro, Algo sea, que no hacías antes. Se mueven muchas cosas. Y te mueve, entonces ahora te conviertes en un ser más espiritual, más religioso ante la enfermedad que te acompaña. Así es. Pienso también en usted que dijiste, Mario, los cambios de los roles. A veces la mujer ahora tiene que aportar, hacer cargo de la casa porque el esposo está enfermo. ¿Sí? Vamos a ir a una pausa. Claro que Estamos sí. hablando con el doctor Mario Carrillo, experto en tanatología, y vamos a continuar, por supuesto, tratando este tema que tiene que ver con el duelo y la enfermedad.
Regresamos a su programa Heraldo Salud. Estamos platicando con el doctor Mario Carrillo. Estamos hablando de tanatología, por supuesto, y enfermedad. Pero también tenemos la grata compañía de un gran amigo de nosotros de generación de la Facultad de Medicina, de muchos ires y venires en la profesión médica, que es el doctor Rafael Argüello, que es el promotor, diseñador, hacedor del Instituto de Medicina Genómica de nuestra comarca. Un instituto que tiene que ver con investigación justamente, que tiene sus módulos de consultores también, de consulta, y que muy inquieto el doctor en ese sentido de investigación, y que pues prácticamente de los pioneros en esta área en nuestra región. Él es inmunólogo también, de profesión y de especialización. Estamos hablando con el doctor Rafael Argüello. Rafa, bienvenido a tu programa de Heraldo Salud. Pues, ¿qué tal, Oscar? Muchísimas gracias por la invitación. Oye, Rafa, ¿ya cuánto tiempo tiene el Instituto de Medicina Genómica? Tiene 14 años. 14 años, ¿no? Así es. ¿Y qué cambios ha habido desde que abriste la primera puerta ahí hasta la actualidad? Bueno, yo creo que la principal es hacerle honor al nombre, ¿no? Es decir, Instituto de Ciencia y Medicina Genómica. Medicina genómica hace 14 años pues se vislumbraba como algo que era la medicina del futuro, pero siendo muy sincero, hace 14 años no teníamos las herramientas localmente como para ejercer la medicina genómica, y después de todos estos 14 años creo que sí hemos podido ya hacer lo que se llama medicina translacional, medicina de la teoría a la práctica, donde el paciente recibe los beneficios directos de todos los avances tecnológicos, del avance del conocimiento, y bueno, lo estamos haciendo localmente, y bueno, eso creo que ha sido un esfuerzo muy grande, sobre todo del reclutamiento de científicos que cubren cada uno de los perfiles de este tipo de medicina. Tienes un grupo de médicos en consultorios muy bueno, con mucha experiencia en nuestra comarca. Maestros de nosotros incluso están ahí, a los cuales les mando un saludo, por supuesto, de parte de Heraldo Salud, a todo el personal del Instituto de Medicina Genómica. Una pregunta que ¿te puso a prueba como instituto la pandemia? Sí, definitivamente, sí. O sea, realmente cuando inició se veía algo muy difícil que podía ser catastrófico, en el sentido de que llegué a pensar que quizá podamos tener que cerrar, ¿no? Porque todas las actividades, nosotros dependemos mucho, principalmente del laboratorio, del mercado nacional. El 90% de nuestro ingreso viene de pruebas que ofrecemos a otros laboratorios, que son pruebas genéticas, pero que dada la pandemia pues no forman una prioridad en el campo clínico, y obviamente se redujo sustancialmente todo lo que hacemos nosotros de laboratorio, pero bueno, afortunadamente por otra parte hubo mayor demanda de pruebas para el diagnóstico de COVID, y eso fue lo que balanceó el terreno, y pudimos salir adelante de la pandemia. Qué bueno. Tú tienes una actividad académica en los próximos días. ¿Nos comentas de qué se trata? Sí, mira, el día 16 de marzo lo que tenemos es un evento para cardiólogos y para internistas. Básicamente es una conferencia se llama Medicina Genómica en la Cardiología, y es presentar la herramienta local que hemos desarrollado durante más de 8 o 9 años, que consiste en cómo poder obtener muchísima información genética y hacer una medicina predictiva en el campo de la cardiología. Tú muchas veces ves un joven que ya ahorita a los 30, 40 años, tú lo ves en tu práctica clínica, se están infartando, ¿no? Obviamente también de 50, 60, pero mucho de eso lo podrías haber previsto desde prácticamente el nacimiento. Es decir, hay personas que tienen una predisposición genética a padecer problemas cardiológicos, particularmente cardiopatía isquémica, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, estas herramientas te permiten valorar prácticamente desde niño quiénes son las personas que realmente es de tomar medidas
algunas más no invasivas, o otras prácticamente ya con medicamento, u otras prácticamente más invasivas, ¿no? Poder clasificar a tus pacientes desde muy temprana edad y evitar las complicaciones, que es lo que pues, actualmente hacemos, ¿no? Atender ya las complicaciones propiamente de una enfermedad que pudo haberse de alguna manera controlado. Antes de que se infarte, hablábamos al inicio de las consecuencias de la obesidad y de una de las principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo, que es la cardiopatía isquémica, el infarto o angina. Y tú dices que de alguna manera hay alguna batería de estudios, ya no solamente con el clásico interrogatorio, ¿no? De que, oiga, ¿usted tiene familiares que fallecieron de un infarto? Pues sí, mi tío, mi hermana, mi prima, en fin. Y eso ya nos da un cierto riesgo de que usted lo vuelva a padecer, por supuesto, ¿no? Encima de otros factores externos, como la misma obesidad, como el mismo tabaquismo, etcétera. Pero nosotros estamos hablando de ciertos factores bioquímicos, genéticos, marcadores que nos pueden anticipar ese riesgo y que nos pueden sopesar qué tan riesgoso está que usted tenga esos marcadores para poder padecer de un infarto en el futuro. ¿Es así? Así es, pues, tal y como lo has descrito, ¿no? Es decir, históricamente, pues todos estos parámetros clínicos que valoramos tienen un peso. Sin embargo, a veces pues no es tan incierto, y cuando tú le agregas además estos marcadores genéticos, ese pronóstico se hace mucho más preciso, ¿no? Entonces, pero bastante más preciso, ¿no? Bastante más preciso. Estamos hablando de 99% de precisión. Bueno, en algunos casos sí. Lo que pasa es que sí depende de tu perfil genético. Hay enfermedades, digamos, marcadores genéticos que si los tienes, realmente estamos hablando casi de un 100%. Fíjate nada más. Hay otros que no es tanto, el peso va variando, pero una de las cosas importantes es que podemos ponderar esos marcadores, o sea, con el conocimiento que se ha generado en los últimos años, cada vez tenemos una precisión muy importante en relación a cómo tomar en cuenta cada uno de los marcadores. Fíjate, estamos hablando aquí con Mario, que continúa con nosotros, Mario Carrillo, que estamos hablando de duelo y enfermedad y de cómo él que estuvo también mucho tiempo platicando, trabajando en laboratorio, y cómo nos cambia la perspectiva de salud y enfermedad, nuestra forma de ser, en ese sentido tradicionalmente conocido como duelo, y que va incluido esa batería, pues, es decir, en este fenómeno de estrés o quizás de angustia positiva o negativa, no sé si hay angustia positiva, pero en ese sentido de que tú me digas a mí que voy a hacerme un estudio en el sentido de marcaje cardíaco, por llamarlo de alguna manera, y que tú me digas, doctor, pues serás muy doctor y serás muy lo que tú quieras, pero tienes cierto riesgo para cardiopatía isquémica con estos resultados. Y eso quizás cambie mi forma de ser, mi perspectiva de futura, de decir, bueno, pues ahora voy a comprar un seguro de gastos médicos, porque así como lo que me acaba de decir el doctor Rafael Argüello, tengo que ver por los nietos, por mis hijos, y tengo que hacer ciertas estructuras o modificaciones, tanto financieras como monetarias, en fin, en base a lo que me estás diciendo. O sea, tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? De darle una dimensión a los resultados que tú me estás dando. Uh-huh. Sí, bueno, esto que estás comentando ha sido motivo de mucha discusión, ¿no? Internacional, en el cual hay personas que dicen, yo no quiero saber eso, ¿no? Prefiero vivir y ya si me toca en un año morir, pues, o enfrentar una enfermedad. Sin embargo, también hay personas que no, prefieren decir, yo quiero la información y quiero de alguna manera proyectar mi vida. Es decir, hay enfermedades que te dicen, bueno, tú vas a los 60 años, vas a desarrollar Parkinson, por decir algo. Hay quienes dicen, pues prefiero saberlo ahorita y yo ya sé que a los 60 años probablemente desarrolle esta enfermedad y yo pueda tomar las medidas, ¿no? de organizar mi vida. El consenso internacional habla de que lo decida el paciente, no es una cuestión que lo decida el médico. Es decir, tú se lo planteas al paciente y el paciente debe decidir. Y entonces es la forma en que se ha ido de alguna manera legislando a nivel internacional cómo manejar la información nueva que se puede obtener con todo esto, estas nuevas tecnologías que te permiten pues, hacer el escrutinio del genoma humano pues, prácticamente de una manera muy económica comparada como era anteriormente y también pues, el tiempo en el cual se puede procesar esta información.
Doctor Rafael Argüelles, ¿son estudios invasivos o no invasivos? No, eso es una muestra de sangre o inclusive puede ser una muestra de saliva. Lo único que se utiliza es el ADN, se analiza el ADN, se somete a una tecnología que se llama secuenciación que te permite determinar el orden en el que va digamos, el código genético. Y eso te permite, una de las cosas que se ha descubierto en las últimas décadas es que existe muchísima variación genética entre la población. Entonces hay algunas variantes genéticas que te predisponen a ciertas enfermedades y hay algunas que te dan resistencia. Y entonces cada vez se ha ido entendiendo mejor y eso cada vez se puede aplicar más a la clínica. En este caso en particular, ¿nos repites la plática cuándo es y otra vez el tema, por favor? Sí, mira, la plática está en el Instituto de Ciencia, es el jueves 16 de marzo a las 8 de la noche y es específicamente, únicamente para profesionales de la salud. Es para cardiólogos e internistas. Médicos generales, de preferencia internistas y sí, porque es extremadamente especializada la plática, ¿no? Y es para un campo... Pero estás dejando de lado, Rafa, algo que va a pasar después de... Bueno, sí, es que después de eso a los asistentes les estamos ofreciendo una cena y con mixología internacional, aprovechando que te... ¿Estás oyendo, Mario? Sí. Ojalá y nos inscriban. Entonces, la parte final, ¿qué es? O sea, terminamos la plática y luego... Sí, es de 8 a 9 y a partir de las 9 es un convivio. Básicamente es una cena en el restaurante Da Vinci y también aprovechar la parte de bebidas y todo eso, que tenemos 2 bartenders muy reconocidos localmente. Y bueno, pues de alguna manera convivir entre los colegas y pues que el tema de discusión prácticamente sea el tema de... Primero la parte científica y después la parte de diversión, y entonces quiero que sepa que el doctor Rafael Argüelles es un experto en música, toca la batería magistralmente y aparte te gusta, vives la música de una manera muy apasionada y sobre todo de esa época, ¿no? Pero también te gusta el rock pesado, ¿no? ¿No es lo fuerte tuyo, no? Tocando la batería desde los 12 años y en aquel entonces pues los grupos de moda eran ¿Cuál es el tuyo, el que dices de aquí soy? Yo creo que Led Zeppelin. ¿Led Zeppelin? ¿Y quién es el mejor baterista que tú consideras que dices? Yo creo que el de Led Zeppelin, ¿Sí? John Bonham, ¿no? Él es de los mejores. Pues sí, él ya murió, pero era un estilo muy peculiar y muy peculiar y pues yo lo considero muy agradable. Las puertas y los doors y estos no. Sí, todo eso, sí, claro, también. No, te felicito porque pues es una parte que a nosotros nos gusta. A nosotros nos tiene aquí detrás de un micrófono desahogándonos nuestros pesares y el doctor detrás de una batería lo hace magistralmente, se convierte, se quita la bata y empieza a agarrar 2 palillos y se vuelve loco ahí prácticamente en ese sentido. Tocan muy bien. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama Hammer, Desde hace 45 años que estamos vigentes. ¿Quiénes conforman el grupo? Pero ya realmente el grupo original solamente está el guitarrista Jorge Estrada. Somos los originales y bueno, los otros han ido miembros que se han ido reclutando, algunos han cambiado, pero básicamente somos seis integrantes. Y el restaurante bar está muy bonito, está muy adecuado, muy armónico y por supuesto un ambiente pues muy padre, ¿no? Muy familiar, sí. Muy social, muy tranquilo, música 70s y 80s. Bueno, desde los 60s, 70s y 80s. ¿Verdad? Y muy buen sonido, muy buena acústica, muy buena visión nocturna, en fin. Está muy padre. Si es que si ustedes están, por supuesto, invitados al restaurante bar Da Vinci. Hay que hacer una reservación previamente, por supuesto, y desde luego a la parte médica de los médicos internistas y los médicos cardiólogos, súper invitados principalmente para esta plática que tiene que ver con cardiología y medicina genómica. Rafael, espero tenerte pronto aquí nuevamente para que nos platiques más de esos proyectos de investigación, más de la parte de genómica y clínica, este vínculo, esta asociación que tenemos nosotros que hacer y que comunicar a la población, en donde a veces parece ser que la ciencia y la clínica está desvinculada y no, yo creo que debe ser al contrario. No, al contrario, siempre en todos lados eso, y así ha sido, ¿no? Que no lo reconozcamos es otra cosa, pero en la realidad es como ha funcionado, ¿no? La ciencia y la parte clínica.
Perfecto, Rafael. Gracias por acompañarnos. Te espero próximamente aquí. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Seguimos platicando con Mario Carrillo sobre el aspecto de tanatología y enfermedad. Nos comentabas, Mario, que decíamos que nos cambia la vida, el hecho de saber que estamos enfermos y nuestros planes, lo que teníamos nosotros ya previamente planificado. ¿Sabes qué? Ahora vas a tener que modificar las cosas porque tienes un diagnóstico propio enfrente que tienes que afrontar de alguna u otra manera, y de eso hay técnicas, hay formas de afrontarlo, y ustedes nos orientan cómo hacerlo. Sí, así es. Entonces, fíjate, bueno, esta es la parte, como te decía, del diagnóstico, el darme cuenta, pero luego también viene la parte de los tratamientos, ¿verdad? Como ahorita que le preguntas, ¿es invasivo? No, no es invasivo, es una muestra de sangre que de alguna forma no a todos nos gusta ir a un examen de laboratorio, ¿verdad? Mucho menos a un estudio más grande, pero bueno, viene la parte de los tratamientos que también necesita un abordaje tanatológico desde el modelo del doctor dice a priori y a posteriori. O sea, a priori porque cuando, por ejemplo, a una paciente le dicen usted va a tener 10 sesiones de quimioterapia, la persona ya se está haciendo una película, ya se está inventando una historia, ¿verdad? Desde su fantasía de cómo va a ser. Sí, me va a caer el pelo, va a perder peso, va a vomitar, etcétera. ¿Verdad? O cómo voy a estar sentado en los sillones y mi imagen es la película X en donde... La pañoleta, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? Entonces, desde ahí, la persona ya tiene imágenes, ya está generando emociones y tal vez llegue con miedo, todo lo que es desarmonizante en la parte antes de... Pero también ya al recibir los tratamientos suceden eventos, suceden situaciones que también en las personas impactan en su salud mental y que aunado a los tratamientos está la parte del pronóstico también, Oscar, del pronóstico de la enfermedad, de las consecuencias que trae el no apegarse a un tratamiento, el no seguir indicaciones, el tal vez que aún a pesar de que tenga un tratamiento no se le prometa algo favorable. Entonces imagínate todo lo que ya la persona trae acumulado y que no se busca la ayuda. Oye, Mario, en esta parte. Mario, sí, dime. Hay una parte que, perdón que te interrumpa, pero que me interesa en particular, que la gente nos escuche, que nos está escuchando, es ese recurso que ustedes usan, que es la hipnosis. A veces nosotros pensamos en la hipnosis de espectáculo, sí. de circo. Así es. Y no es eso. No. Por supuesto que es una herramienta muy válida, pero yo quisiera que les describieras a las personas que nos escuchan cómo es el recurso de la hipnosis y cómo nos puede auxiliar en ese sentido, dentro de otras herramientas, por supuesto, pero en este punto en particular, cómo lo hacen a través de la hipnosis. ¿Qué efecto tiene en el paciente que está cursando algún duelo o alguna pérdida, ya sea muy, pues para él intensa, para él importante? Pues la persona tiene su propia percepción. ¿Cómo nos ayuda este fenómeno o este instrumento de la hipnosis? Sí, cómo no, mira, como dices tú, para nosotros la hipnosis es un recurso, es una herramienta más. No es que las sesiones de tanatología sean sesiones propiamente de hipnosis, es una forma de abordar el duelo. Y esto tiene que ver con la parte humanista de la tanatología del siglo XXI, que se descubre que cuando las personas hacen contacto con esas situaciones desarmonizantes, con esas pérdidas, con todo eso, al hacerlo en un estado de hipnosis, el dolor es mucho menor y es más fácil para la persona poder enfrentar nuevamente o traer a su vida, a su presente, esas situaciones que están en el pasado. Entonces, tenerlos en un estado, como se dice, alternativo de conciencia, que generalmente lo que trabajamos más es la hipnosis ericksoniana o la hipnosis natural. Esto le hace a la persona, le facilita el trabajo terapéutico de todas estas situaciones, pero además le lleva a descubrir los recursos internos para poder seguir en su vida con menos dolor o sin dolor ante estas situaciones desarmonizantes. Es impactante, impresionante,
cómo la percepción de nuestros dolores, nuestras sensaciones, cambia en ese estado de hipnosis. Sí. Es sorprendente. Sí, y tiene un efecto curativo. Además, ¿verdad? Además de que te digo, y que para nosotros el estar en esos estados es como decía el doctor Raúl, es el camino al inconsciente, que es en donde se almacenan todas las situaciones que tienen que ver con todas estas situaciones y que incluso muchos de ellos pueden generar hasta traumas, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad, de las capacidades de la persona para afrontar las situaciones difíciles, y que algunas quedan solamente como pérdidas, pero algunas son ya traumas, ¿verdad? Que necesitan un abordaje desde esta parte de la hipnosis para poder llegar al inconsciente y poder hacer ese trabajo de resignificación, de simbolización, que bueno, pues son técnicas que manejamos, ¿no? Porque desde la parte de que en los eventos, en todos los eventos, se registra sensorialmente sonidos, imágenes, olores, sabores, sensaciones corporales que están ahí y que aunado a las emociones, pues son como una bombita de tiempo, ¿no? Que está ahí y que tarde o temprano detonarán y saldrán, como decía también Sigmund Freud, de peores formas, ¿verdad? De la peor forma. Así y a es. veces no muy agradable Así ni para es. el mismo paciente o persona, ni para Así los que es. lo rodean. Y que incluso muchas veces agrandará su enfermedad o disminuye también la eficacia de los tratamientos, ¿verdad? Entonces, en esta parte sí es muy importante darnos cuenta de que la hipnosis es una forma de facilitarnos desde la psicotanatología el trabajo de la elaboración de los duelos. ¿Tú crees, Mario, que primero, en algunos casos, por supuesto, cada caso es individual, que en algunos casos habrá que primero resolver ciertas problemáticas intrapersonales para poder resolver un duelo? Es decir, que una persona no puede resolver ese duelo ante la enfermedad o ante la muerte o ante la pérdida porque tiene una traba personal, algún complejo, un trauma, alguna cosa que te impide resolver el duelo. Es decir, si tú no resuelves esto primero, no vas a poder resolver la fase siguiente, que es el duelo. O sea, se va a perpetuar tu duelo, porque no has resuelto algo que está en ti. Sí, y es que esa es la parte también importante y que siempre nosotros, y cuando damos clases, siempre le decimos a los alumnos, recuerda, cuando tú estás en una sesión con una persona bajo un duelo, hay más duelos. Entonces no es nada más ir a que porque ahorita tengo la parte de la enfermedad o de la muerte de un ser querido, lo que tú quieras. No, como dices, o sea, estoy así porque no es lo que me pasa ahorita, sino es todo lo que hay atrás en mi historia que ahora me hace estar de esta forma, porque esta situación nueva, lo único que es el detonante o detonó todo lo que traigo yo acumulado atrás en mi historia, tal vez incluso hasta desde la parte del embarazo, ¿verdad? Que pues, por ejemplo ahora sabemos, ¿no? que ya el bebé desde el vientre ya está sintiendo, ya está... y además traemos información ya, como decía el doctor, en el ADN que también ya está por ahí, en donde se sabe que el ADN transmite también la parte del conocimiento ancestral y tantas cosas que están surgiendo. Entonces, esto que tú dices es sumamente importante porque muchas veces en la tanatología o en la práctica tanatológica se centran en la pérdida actual, en lo que pasó, y se olvida de hacer una elaboración de los procesos de duelo, de los duelos que están presentes en la historia de la vida de las personas y que muchas veces, y más bien siempre requiere un conocimiento especializado para poder llegar a esos momentos y poder hacer ese trabajo de elaboración en la sesión de tanatología. Mario, ¿tú qué opinas de esas coacheo, por llamarlo de alguna manera, no por vivir muy anglosajón, de esa cultura positivista, de no pasa nada, todo está muy bien, todo hacia arriba, sé positivo todos los días, ve las cosas de manera armónica, todo es felicidad, etcétera, como una especie de
exceso de positivismo y emocional y que no nos ubica en una realidad de lo que está pasando y que en el peor de los casos no solamente no nos ubica en una realidad, sino hasta en una negación de lo que está pasando, en este caso de la enfermedad o del duelo, y que, bueno, o sea, no te preocupes, o sea, estás enfermo, tienes cáncer, te vas a curar, hombre, tú con pensamientos positivos y con buena vibra y energía, que sí es importante, pero a veces siento yo que se exagera en ese sentido y en esa exageración dejamos de lado otras habilidades que tenemos y que no hacemos, que no las ponemos en práctica por estar en esa dimensión quizás falsa. ¿Tú qué opinas en eso? Pues fíjate que es una situación compleja, porque en la actualidad, bueno, pues hay muchas de estas situaciones, las vemos cotidianamente, en donde tal vez, bueno, desde una buena intención, ¿no? El hecho de decir, no, pues mira, la programación neurolingüística y otras herramientas que claro que ayudan, claro que, por ejemplo, mucho de lo que hacemos nosotros tiene que ver con esto, pero que muchas veces se queda, como dices tú, en el poder de tu pensamiento y de que todo está bien si tú te lo propones y que las metas. Porque lo vemos en los negocios, ¿no? Sí. O sea, tú pones un negocio y vas a ver que te va a ir bien. Sí. Y palo, ¿no? A los 6 meses te caes de la renta y tienes que pagar. ¿Verdad? Y muchas veces, incluso dicen, no, en tal taller, en un taller vas a sanar tu niño interior y en un taller vas a... Sí. Entonces, tú, espérame, o sea, tal vez en un taller yo entienda y comprenda desde la razón lo que pueda yo necesitar, no parece algo, pues que traigo un problema de familia y que entonces yo ahora entienda que mi papá me golpeaba porque así lo aprendió, pero eso no significa que lo que ese niño sintió ya haya quedado elaborado. Es necesario ir a la parte de ahora sí, al meollo del asunto, al fondo, y que definitivamente, y yo creo que todos los que hacemos de alguna forma psicoterapia, estamos convencidos de que lo único que ayuda realmente a resolver las situaciones de fondo es asistir con un terapeuta que esté especializado en cualquier corriente psicológica, pero que vaya a la parte del personal de uno a uno para poder entonces sí hacer un trabajo realmente con resultados, pues digo, que lleguen a la resolución del conflicto. Fíjate, Mario, cuando me gusta mucho la terminología de afrontar el duelo. Me gusta mucho esa combinación de palabras, o sea, no darle vuelta, no formar atajos para afrontar el dolor. Nos duele mucho los duelos, nos duelen mucho las pérdidas, son indeseables algunas, claro, ¿verdad? Son indeseables, son involuntarias algunas, no las queremos, no las deseamos, pero tenemos que afrontarlas, de alguna manera tenemos que el ser humano está hecho para eso, para afrontar sus duelos, para afrontarlos en la realidad, darles esa dimensión adecuada, tratar de dárselo, ni subestimarlas, ni sobreestimarnos. Es decir, una pérdida es una pérdida, pero tampoco podemos exagerar esa pérdida porque pues, entonces estamos sobredimensionando y tampoco al revés, ¿verdad? Sí. Decir, no pasa nada, esto que haya fallecido fulano no significaba tanto, es una especie como de negación. Entonces, ese sentido creo yo que la parte de Capet lo entiende muy bien, el afrontamiento de los duelos en su justa dimensión. Así es. Sí, definitivamente, eso es importante. Pues decía, hacer contacto con las situaciones y vámonos, o sea, duro y a lo que sea, aunque duela. Pero ¿sabes qué? Te dolerá nada más una vez más y ya después esto va a pasar, ¿verdad? Porque el dolor va a disminuir o, por qué no decirlo, a desaparecer. Sí, de hecho, al afrontar los duelos disminuye el dolor. Sí, así es, ¿verdad? Pero sí requiere el proceso de poder hacer toda esa resignificación y el liberar las emociones que están ahí asociadas a los hechos, a los acontecimientos, ¿verdad? Y entonces, pues, es importante que este abordaje tanatológico, pues, lleva todo un seguimiento, ¿no? Desde una historia clínica seria, ¿verdad? En donde se consideran todos los aspectos relacionados a la vida de las personas.
Mario, quiero agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en tu programa Heraldo Salud, la voz de la salud en nuestra comarca lagunera. Gracias por estar aquí representando a CAPET, por supuesto, y te felicito por tu maestría, muchas la gracias. Que acabas de realizar tú en particular, gracias. más la que organizaste para este mes de mayo, este mes de mayo. Sé que va a ser un éxito esta maestría. Y por supuesto sigues con los diplomados, supongo. Sí, ¿no? sí, claro, eso sigue. Y seguimos con diplomados en distintas áreas. Ahorita tenemos uno muy interesante, religiones y suicidio, y si me permites, claro, la próxima semana tendremos nuestro congreso de tanatología aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila. La sede es el museo el auditorio que está dentro del Museo Regional de La Laguna en el Bosque. Qué padre. ¿Verdad? Entonces estamos invitando no solamente a los tanatólogos, sino a todo el público que está interesado en saber más de estos temas, en donde también tendremos maestros en tanatología, doctores en tanatología con temas sumamente importantes: suicidio, autismo, adicciones, duelo. Entonces, abre también un panorama de conocimiento actual a todas las personas. ¿Esto cuándo va a ser? El próximo, empezamos el día 8 de marzo, la semana si que me entra. Interesa, ¿cómo puedo llamar? Al 87 14 09 1556, ahí les podemos dar toda la información. ¿Lo repites, por favor? WhatsApp 87 14 09 1556. Es un WhatsApp, manden un mensaje, me interesa el congreso, y les mandamos la información. Y aparte, ahorita por estar escuchando este programa, si a alguien le interesa, estamos ofreciéndoles el 50% de descuento en el costo del congreso. Mario, ya no eres un invitado, tú siempre eres un amigo. Gracias. Mario, gracias por estar aquí con nosotros. Y te agradezco, y saludos a don Raúl donde quiera que esté. Sí, hasta donde gracias, esté. Nos vemos la próxima en Heraldo Salud. Estamos en La Voz de la Salud. Hasta la próxima. Gracias.